Juan, el capítulo 2. Busquen en sus Biblias, por favor. Juan, capítulo 2, para leerlo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. El relato sobre una boda, ¿no? Una fiesta. Dice: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no tiene vino? Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Oremos un momento a nuestro Señor. Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Y en este caso, Señor, hemos leído acerca de esta celebración a la cual fue nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y donde hizo un maravilloso milagro, Señor. Ayúdanos a entender adecuadamente esta tu palabra en cuanto a qué es lo que ella nos está comunicando, lo que ella nos dice en cuanto a Jesús, en cuanto a ti, y también en cuanto a cómo están nuestras vidas delante de ti. Dirígenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un relato que creo yo todos conocemos, ¿no? El relato de la boda. Y este relato muestra algo, pues, de las celebraciones, nos habla algo de lo que es una fiesta. También nos habla algo de lo que es la relación entre mamá e hijo. Pero el propósito principal de este relato, ¿no? El objetivo de este relato es mostrarnos, es señalarnos cómo es que los testigos de este evento creyeron en Jesús. Y allí, ¿no? En consecuencia también, para que nosotros una vez más encontremos aquí un testimonio para que creamos en Jesús, en quién es Jesús. Y evaluemos un poco nuestras vidas. Si es que estamos viviendo como debemos creer en Jesús, o estamos asumiendo otro tipo de relación, o teniendo una forma de entender diferente, a un Jesús diferente del que la Biblia nos enseña. Y vamos a ver esto hoy día, vamos a evaluar esto hoy día a lo largo de este relato. Vemos lo que dice primero en los primeros versículos. 3 días después del relato anterior, ¿no? El tercer día después de el llamado a los discípulos que se dieron en el segundo día, ¿no? El tercer día había una boda que se celebraba, y en esa boda estaba la mamá de Jesús. Lo más probable
es que ella haya sido invitada o le hayan pedido a ella que ayude en la organización de la boda. De repente la familia y le dijeron, por favor, ven, ayúdanos pues a ver que todo se desarrolle bien en esta boda, ¿no? Y parece ser así. Entonces estaba allí la mamá de Jesús, y también fueron Jesús y sus discípulos como invitados. Y lo primero que veo aquí es la invitación a una celebración. Y yo me preguntaba, ¿qué hacer cuando eres invitado, cuando eres invitada a una celebración? El adolescente, por ejemplo, a una fiesta, ¿no? A unos 15 años, ¿no? Que está a veces de moda en la etapa del colegio, ¿no? Cuarto año, tercer año de secundaria. ¿Qué hacer ante esa invitación? O los amigos que te invitan a una fiesta, o siendo adultos, ¿no? Te invitan a un cumpleaños, a una reunión de amigos, de trabajo, tantos tipos de actividades hay, ¿no? ¿Cómo manejamos nosotros, los que creemos en Jesús, este tema? Me acuerdo un día cuando fui a un compañero de colegio a pedirle algo que yo le había prestado. Llegué a su casa, me abrió la puerta a él y me dijo, un ratito, ni siquiera me escuchó, no, me dijo un ratito, y salió y estaba otra compañera del colegio, ¿no? Salió riente, sonriente, ¿no? Y me dijo, pasa, ¿no quieres entrar un rato? Y estaba con un vasito, ¿no? Eran más o menos 6 compañeros del colegio que estaban ahí reunidos, tomando su licor, trago corto, ¿no? Y no sé qué más estarían haciendo de él. Y yo me quedé afuera mirando, pensando en para lo que yo había ido para pedir mi cuaderno del colegio. Y le dije, no, salió de nuevo este compañero de la casa y me dijo, mis padres no están, nos han ido de viaje. Contento, ¿no? Y ya, dame mi cuaderno, le pedí, me lo dio y me fui. Y hay reuniones de ese tipo, ¿no? Donde el motivo de la reunión es tomar, fumar y tal vez hacer alguna otra cosa más, ¿no? Ese es un extremo, digamos, del tipo de reuniones. Hay otro tipo de reuniones, ¿no? Donde, por ejemplo, puede ser un matrimonio, un cumpleaños, donde se reúnen, ¿no?, la familia o las personas más cercanas y de repente tienen un almuerzo, una cena, tienen un bonito tiempo de compartir entre ellos, alegres, de repente un brindis, ¿no? y saludando, celebrando con las personas, con el motivo, ¿no?, de esa celebración, y luego de un bonito tiempo, muy alegre, todos se retiran. También me acuerdo de un amigo en el barrio, Andrés se llamaba él, cuando yo era adolescente, nos invitó a los adolescentes, a los jovencitos del barrio, de 2 calles, a salir, ¿no?, cerca a fin de año, y salimos. Y fuimos a comer a una pollería, después caminamos contentos, ¿no?, cierta distancia, como paseando, y de ahí regresamos a la casa. Nos alegramos, nos distraemos mucho. Y me hizo pensar algo que él dijo, ¿no? Él era el mayor, ¿no? Algunos años mayor que nosotros, y él fue quien promovió todo esto. Cuando nos despedíamos, él dijo esto, ¿no? Ya ves cómo nos podemos alegrar sin hacer nada malo, ¿no? Y no era él cristiano, él falleció después de algún tiempo, y yo en ese tiempo tampoco me había convertido, creo que tendría 14, 15 años, pero me dejó pensando eso, ¿no? Y pongo así, ¿no?, en la mesa este tema, ¿no? ¿Cómo manejar nosotros los cristianos cada situación que se podría presentar, por ejemplo, en una celebración, ¿no? Participar, no participar, ¿no? La música que se pone también es otro tema, ¿no? Hace buen tiempo yo hablando con 2 adolescentes, estaban escuchando una canción, ¿no? Y una canción muy actual en ese momento, y hablaba pues de que la chica le hacían esto, le hacían aquello, y totalmente denigrante para una mujer. Y las chicas contentas escuchando esa canción. Y yo les pregunté,
¿Entienden la letra? O sea, ¿están escuchando la letra? Se sonrieron un poquito, como que no sabían qué pasaba. Sí, me dijeron, y se dan cuenta que las están insultando a ustedes. Ahí se quedaron calladas y no respondieron nada más. ¿Ustedes comparten lo que dice en esa letra? Les preguntaban, ¿no? Para hacerles pensar un poquito. Y no decían más, ¿no? ¿Cuánto la letra de una canción puede influenciar, por ejemplo, ¿no? En la adolescencia, en la juventud, se escucha mucho de repente las canciones de moda, pero he visto que hay muchos que escuchan esto no lo hacen con inteligencia, para entender qué tipo de letras se está mencionando en esa canción, y simplemente la escuchan. Y muchas veces se da el caso que se atenta contra la integridad de la misma persona. Entonces, ahí surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con este tipo de actividades? Si es que tú no has hecho eso, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Como mejor te parezca. Pero si es que yo o tú entregaste tu vida a Cristo, le dijiste, ahora voy a vivir mi vida a tu manera, no a mi manera. Voy a vivir la vida en Cristo bajo tus principios, bajo tus valores, no los míos, bajo tus criterios, no mis criterios. Entonces, ¿cómo manejar también este tema, ¿no? De las celebraciones, ¿no? Ahora, si tú quieres manejar la vida bajo tus criterios, si quieres hacer lo que tú quieras, tienes total libertad de hacerlo. Si quieres vivir en rebeldía contra Dios, tienes total libertad para hacerlo. Pero tome en cuenta esto, que estarás viviendo en rebeldía contra Dios, no contra otra persona, no contra el pastor o contra una iglesia. Si es que tú no sigues los principios bíblicos o lo que enseña la palabra de Dios. Pero aquí se presenta una situación que es tal vez un poco confusa, ¿no? Jesús fue a una boda e hizo el milagro del vino, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esto, no? ¿Cómo decir, por ejemplo, sí, entonces sí podemos tomar y podemos tomar bastante, ¿no? En base a este relato? Bueno, cuando estudiamos la Biblia en cuanto a las celebraciones, podemos concluir en eso, tenemos libertad, ¿no? De decidir. Tenemos la libertad de elegir a dónde quiero ir a divertirme, a la celebración que quiera ir, ¿no? El adolescente, el niño va a la fiesta infantil, tiene libertad de hacerlo, bajo, claro, autoridad y permiso de los padres. Pero la palabra de Dios también nos enseña que teniendo esa libertad hay cosas que puedo hacer y que no me convienen, ¿no? Recordamos eso, ¿no? 1 Corintios. Y también nos dice que tenemos libertad de hacer muchas cosas, pero hay cosas que pueden llegar a dominarnos y controlarnos, como también a veces puede ocurrir en las celebraciones. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, bueno, hay celebraciones en las que sí es conveniente ir. Está muy bien, podemos ir y participar de esas celebraciones. Pero hay celebraciones, hay cierto tipo de reuniones en las que no es conveniente ir. No me conviene. Por ejemplo, en esa del colegio donde estaban allí, no era conveniente que entre, para que solo estaban tomando para embriagarse y buscando otros tipos de placeres. Y no era conveniente entrar ahí, no era saludable. Y no creo que a mis padres les haya gustado que yo entre en esa casa ese día. Jesús fue a esta celebración que es una boda. No era una reunión en búsqueda de placer, era una reunión en celebración de la unión de dos personas. Y ahora tomemos en cuenta el momento cultural en el que se celebró, ¿no? Un pueblo que teme a Dios, un pueblo que adora a Dios, y que estas personas se casaron también. Podemos entender de esta manera, en temor a Dios y en celebración delante de Dios. Y esto también nos puede ayudar a evaluar qué tipo de música se tocaba en ese tiempo, por ejemplo. ¿Cuál era la letra que había en ese momento? ¿Cómo
se entendía el vino. ¿Sabes cómo se entendía en ese tiempo el vino? ¿Sabes? O sea, la gente miraba a alguien beber vino. ¿Sabes qué había en la mente de esa persona cuando veía a alguien tomar vino? Bendición de Dios. Aunque no lo creas, de forma general, cuando alguien hablaba de vino, hablaba de bendición de Dios. No hablaba de placer y de juerga, como ahora es. En ese tiempo, la forma de conservar la uva es pues fermentándola, haciéndola vino. Y cuando Israel hacía vino, lo hacía cuando había abundancia. Cuando no había frutos en abundancia, ahí hacían vino. Entonces para ellos era eso. Dios nos está bendiciendo, nos está dando en abundancia. Hoy se piensa diferente. Entonces consideremos esos cambios también culturales diferentes para tomar decisiones con sabiduría. Eso corresponde a cada uno. O sea, como iglesia, nunca vamos a decir haz esto o haz aquello, no hagas esto o no hagas aquello. No vamos a hacer eso, nunca. Yo como pastor nunca te voy a decir a ti haz esto, no hagas esto. No lo voy a hacer. Y sabemos por qué, ¿no? Porque la palabra de Dios es la que cada uno de nosotros nos dice qué hacer, nos dirige y nos sujetamos a la palabra de Dios. Ella es la que determina nuestras vidas. Yo lo único que puedo hacer es apelar a tu conciencia, exponer lo que dice aquí y dejar que tú decidas cómo llevar tu vida, cómo tomar decisiones, cómo manejar con sabiduría cada circunstancia. Yo puedo tener familia que es muy borracha, muy libertina, y sé que cada reunión que van a hacer va a ser así. Entonces no me conviene ir. Prefiero yo ir antes de esa reunión, saludarles, abrazarles, darles sus regalos, expresarles mi cariño y luego retirarme y dejar que ellos se diviertan de esa forma. Pero si yo tengo una familia muy sana, ¿no? Que se reúne, se alegra, de repente baila, pero de manera muy sana, entonces voy a ir a esa reunión porque sé que no voy a decir no ha sido conveniente que venga. Entonces, allí cada realidad, ¿qué realidad vive cada uno? Y allí uno con sabiduría lo va a poder manejar eso. Y los chicos, los niños, los adolescentes, mientras que todavía no manejen un buen criterio, pues para eso estamos los padres, para saber cuidar a nuestros hijos en cuanto a qué reuniones van, y cómo van, y cuánto tiempo van, y qué hacen en esas reuniones que van. Y ese es el consejo que nace partiendo de esta primera parte de estos versículos. Continuemos con la historia, el relato que se da aquí, ¿no? En el versículo 3 empieza a contarse cómo es que cuando se acabó el vino, parece que tenían muy poco y que fue mucha gente, ¿no? A la boda, muchas personas. Me acuerdo yo que también había un aspecto social dentro de las celebraciones en Israel. Cuando alguien hacía una celebración, una cena, por ejemplo, las puertas estaban abiertas para que cualquier otra persona pueda ingresar también. Personas que no tuvieran que comer puedan con libertad ingresar. Pues no eran celebraciones cerradas, sino más bien abiertas. Bueno, cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no hay vino. María se le acercó a Jesús y le dijo, ya no tiene vino. Y esto es, entendido un poco el momento y quién le dice a quién, es muy importante que veamos un momento eso. Porque lo que puedo ver aquí es que María sabía que Jesús podría darle alguna solución a esa situación, ¿no? Hay una necesidad, me voy a acercar a Jesús porque yo sé que Él puede hacer algo. Y le presento esa necesidad a mi hijo, ¿no? Estuve pensando un poco en eso, ¿no? En las casas o en nosotros como personas, ¿en dónde nos conocen mejor? ¿En dónde saben mejor con qué pie cojeamos? En la casa, nuestra familia, ¿no? ¿Y quién mejor que la mamá, ¿no? Para saber, pues, ¿no? Todas nuestras cosas, ¿no? Bueno, me pareció importante eso. Que Jesús, que María, habiendo visto crecer a Jesús,
desde niño, ella en esa instancia, ya siendo ya adulto Jesús, ella reconozca que Jesús no es un ser humano común y corriente, que es alguien especial. Y podemos estar seguros que María vio crecer a Jesús sin ningún pie que cojearse en él, porque él nunca pecó. Y vemos entonces con esta actitud que refleja esa, confirmando, ¿no? Yo he visto quién es él cada día de su vida. Veo que esa promesa, esto que anunciaron los reyes que visitaron a Jesús, esto que se reveló por profecía, sí es una realidad en Jesús. Y por eso se acerca y le dice eso. Ahora, pensando un poco en nosotros, en nuestra familia, como hijos de Dios, como cristianos, nuestra familia se puede acercar de esta manera en nosotros ante alguna situación y decir, oye, pasa esto, confiando en nosotros como hijos de Dios. Y sí he visto casos así, donde la familia se acerca a uno pidiendo consejo y diciendo, pensando ellos, ¿no? Ellos dan buen consejo. Bueno, ¿y por qué? Porque el consejo nace de la palabra de Dios que conocemos, y nuestra forma de vivir muestra también esa coherencia con aprender la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios. Y por eso se acercan, por ejemplo, en muchos que conozco, muchos de mis hermanos, amigos aquí, se acercan y les dicen, oye, ¿y ahora qué hacemos? Pero podría darse también la situación en donde tal vez no estemos dando un buen testimonio en el hogar, donde mejor nos conocen y donde allí tenemos que ser como somos, ¿no? No podemos mostrar máscaras, no podemos fingir, ¿no? Como lo podríamos hacer en la calle o aún aquí, ¿no? Entonces, allí detengámonos un momento para revisar el hecho de cómo nos ve nuestra familia, para llegar a eso, ¿no? Se están desarrollando cambios en mi vida que muestren que yo estoy viviendo, creciendo como hijo de Dios. No que sea perfecto, no que ya sea como Jesús, pero sí estoy, ¿no?, creciendo, estoy avanzando en una vida, ¿no?, en esa meta de seguir el ejemplo de Jesús en mi casa. Mi familia ve eso, distingue eso. Y ahí tenemos un gran reto. Y luego viene la respuesta de Jesús, ¿no? En esta versión le dice Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No? Y un poco una respuesta, no sé, a mí siempre me pareció extraña esta respuesta. No sé a ustedes qué les pareció, ¿no? Y a primera instancia parece que no, ¿y por qué me dices a mí? ¿No? ¿Yo qué tengo que ver? ¿No? Da la impresión que se refiere a eso, ¿no? Pero no se refiere a eso. Literalmente, lo que le está diciendo Jesús es, ¿y qué hay entre tú y yo? ¿Qué relación hay entre los dos? A su mamá le está diciendo eso. Bueno, también es una respuesta extraña, ¿no? Bueno, Jesús ya era mayor, ya era adulto. ¿Tendrá que ver con eso? Jesús le está comunicando algo muy importante y muy especial en ese momento. El Señor Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Nuestra relación ya no es de mamá a hijo. Ahora está cambiando. Ahora cambia nuestra relación. Yo soy el Señor, yo soy Dios. Tú eres un ser humano. Ya no me mires como tu hijo. Y cabe decir, ¿no?, que María no es mamá de Dios, ¿no es cierto? ¿O sí? No es mamá de Dios. María es mamá de Jesús hombre, ¿no?, de Jesús ser humano. Y por eso podemos afirmar que María es un ser humano. No tiene nada de divino, ¿no? En base a eso, por ejemplo, donde Jesús les marca la distancia y la diferencia. Quiero leerles Mateo 12, 46 a 50, donde dice,
Mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Alguien le dijo: si tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le dijo esto. ¿Qué le respondió? Con una pregunta. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos. Dijo: mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo lo que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Y aquí está marcando una vez más también esa distinción entre ese lazo sanguíneo que tenía. Y dice ahora, junto con esto, mi familia es espiritual. Y algo muy especial en esto también es, en cuanto a nosotros, es que tenemos, aparte de nuestra familia en la casa sanguínea, tenemos aquí una familia muy especial y muy importante, en quienes encontramos gran ayuda, gran soporte, gran consuelo. ¿Cómo ves a Jesús? María aún veía a Jesús como su hijo. Y esa empezaba a ser una dificultad, empezaría a ser una dificultad en ella. Y en sus hermanos también, en los hermanos de Jesús, en los medio hermanos de Jesús, ¿no? Y creo que muchos hoy en día creen que el ser cristiano es una idea a seguir, un pensamiento a seguir. Otros creen que el cristianismo es un área dentro de otras áreas más, ¿no? Me refiero al hecho de que sí, la iglesia, el trabajo, la familia y las cosas que tienen que ver con Dios es un área más entre otras cosas. Y no es así. Bueno, la Biblia nos enseña que no es así. Que la iglesia ocupa un lugar en nuestras relaciones, pero nuestra relación con Dios, nuestra relación es esencial y central con Dios. No es un área más, no es un aspecto más en nuestra vida, en tu vida. Y estuve pensando un poco respecto a María y el verle todavía a Jesús adulto como su hijo. ¿Nosotros para qué criamos a nuestros hijos? Quiero decir algo, no implica solo eso, pero de una forma un poco, de repente, un poco desagradable para algunos, pero los criamos para que se vayan. Para que sean buenas personas. Pero criamos a nuestros hijos para que se vayan. No queremos, o sí queremos que se queden con nosotros. Bueno, emocionalmente nos gustaría, ¿no?, que estén siempre con nosotros. Pero saludablemente, racionalmente o entendiendo lo que es lo bueno y correcto, es que los hijos tienen que irse del hogar, tienen que salir del hogar. Eso es lo bueno. Es bueno para ellos, sobre todo. Así es que prepárense a los que están criando a sus hijos pequeñitos, prepárenlos para que se vayan. Quiérenlos de tal manera que ellos lleguen un día y digan: quiero ir. Porque dice la palabra de Dios, y dejará el hombre a su padre y a su madre, tomará a su novia. Ese es la meta. Ese es la meta. Si tú no estás preparando a tu hijo, a tu hija para irse, van a haber problemas. Por ejemplo, en la formación de repente de su carácter, de la madurez que va a tener cuando enfrente la sociedad solo o sola. María también tenía que haber hecho eso, como mamá, ¿no? Dejar a su hijo, luego dejarlo ir, que se vaya. Muy bien. Luego dice algo más Jesús. ¿Qué dice en el versículo 4 después de eso? ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Ya todavía no ha llegado la hora. ¿Y de qué está hablando? ¿Y a qué se refiere cuando dice todavía no ha llegado la hora? Todavía no es la hora de
de cantar, de que los novios se besen, no sé. No ha llegado la hora de Dios, que todavía no ha demostrado que es el Dios, el Hijo de Dios. Ya que todavía no ha llegado el tiempo de manifestar Que es que es el Hijo de Dios, ¿no? Muy bien, ¿no? Jesús entonces tenía muy claro cuándo era el momento, ¿no? Cuándo era la hora de manifestarse. Pero Jesús sabía muy bien también que ese manifestarse implicaba algo, significaba algo. Jesús se manifestaría para que sea arrestado y vaya a la cruz y muera. Ese era el plan. Eso es lo que Jesús entendía con la hora. En Juan 13:1 dice lo siguiente. Vamos a ver, búsquenlo por favor, Juan 13:1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía, ¿qué cosa sabía? Que su hora había llegado. Para pasar de este mundo y volver al Padre. Y ahí, ¿de qué hora está hablando? De su muerte, de ir a la cruz. ¿No? La hora había llegado. Para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo, los había amado siempre y los amó hasta el fin. Si vemos en Juan 12:23, un capítulo antes nada más, dice, Jesús les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto le digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí Jesús cuando dice ha llegado la hora de ser glorificado, de lo que está hablando es eso, de manifestarse, de darse a conocer públicamente de tal manera que luego sea arrestado por decir que es el Mesías, el Salvador, el Rey. Y por eso los sentenciaron, ¿no? Los judíos, ¿no? El Rey, y así vaya a la cruz y muera para salvarnos. Ahora, ¿no? Es por eso que este milagro que Jesús hizo no fue público. No se hizo público. ¿Quiénes conocieron de ese milagro? ¿Quiénes fueron los testigos de ese milagro? Recordemos el evento. Los sirvientes. Ya, los discípulos, los que estaban con él, los sirvientes, su madre y María. Nadie más. Nadie más en la boda supo de ese milagro. Tomaron rico el vino, pero no sabían de dónde había salido. ¿Cierto? Y vamos a ver eso dentro de un momentito. Cuando dice, desde el versículo 6 en adelante, dice, ¿no? En ese lugar había 6 tinajas de piedra, ¿no? que se usaban para el rito de la purificación. Parece que era una casa muy grande, ¿no? Parece que era algo así como una hacienda, ¿no? Un lugar grande donde pues, necesitaban un depósito muy grande para la purificación, porque allí tal vez no solamente estaba la familia, también habían sirvientes y una gran cantidad de trabajadores y necesitaban algunos depósitos para este rito. Entonces podemos entender con eso que era una boda pues grande, ¿no? Que fueron de otros pueblos a esa boda, no solamente de Canaán, ¿no? Porque Jesús no vivía en Canaán y fue a esa boda. Entonces fueron invitados de otros lugares. ¿Cuánta gente habría habido en esa boda? Y dice que Jesús les dijo que llenen de agua, ¿no? A esas tinajas, las llenaron, dice, al tope. Ahora saquen de allí el agua, ¿no? Eso le dijo a los sirvientes. Y cuando el sirviente sacó el agua de ahí y la llevó al maestresala, le llaman, o aquí dice el catador, que es la persona que estaba organizando justamente la repartición del vino, ¿no? Cuando llegó a él, ya estaba convertida el vino. Y dice que él la probó y dijo, ¿de dónde sacaba este vino tan bueno? Y le dijo al novio, ahí Jesús me hizo un gran milagro. ¿Le dijo eso? No, le dijo, oye, tú has guardado el mejor vino para después. Eso significa que él no supo para nada de ese milagro que ocurrió. ¿No? Y Jesús no quiso que se manifestara porque todavía su hora no había llegado.
Una vez más, el encargado no supo de este milagro. Y sin saberlo reconoce de la gran calidad del vino, de la gran calidad del milagro que Jesús hizo. Este milagro sigue sorprendiendo, creo, aún ahora, ¿no? Me acuerdo de una película de Avengers, ¿no? Los adolescentes, de repente Verónica también a mis Avengers, que este mago de esta, ¿cómo se llama el mago? Sí, de los Vengadores. Strange. Entonces se conoce a todos los personajes. Bueno, agarra en un lugar está y había agua y lo toca y se convierte en vino, ¿no? Claro, esas películas se caracterizan por tener grandes efectos y todo ello y que querer asombrar a la gente, ¿no? Y me hizo pensar un poco en esto, ¿no? Cómo quiere comunicar el gran poder de este mago, ¿no? Que puede transformar el agua en vino. De hecho, no puede ser un truco visual nada más en esta película. Y ningún mago con sus trucos puede hacer este cambio verdaderamente. Y impacta este milagro, aún ahora, en esos tiempos, porque es un gran milagro. Pero aún así, solo los discípulos, María y los siguientes que estaban ahí como testigos, llegaron a saber de este milagro. De tal manera que dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y me llamó la atención un poco esto. Los discípulos creyeron en él. No que ya habían creído en él antes. Pregunto yo, ¿no? Si yo te preguntase a ti eso, ¿no? Si yo fuese un recién convertido que está aprendiendo y dice acá esto, los discípulos creyeron en él. Pero ya vimos en el capítulo 2:1 el llamado a los discípulos y ahí decía que los discípulos creían que él era el Mesías. ¿Y por qué dice acá entonces que los discípulos creyeron en él? Si en el capítulo 1 ya dice que ellos creían. A ver, ¿qué respuesta tiene? Se reafirmó. Ya. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y cómo podríamos decir cuando algo es reafirmado? Que tal vez están en podemos decir eso, algo es reafirmado cuando alguien está en ese proceso de entender bien de qué se trata el tema, ¿no? Solamente así, porque si ya lo entendiese muy bien, lo tuviese muy claro, ¿qué habría que reafirmar? Nada. Todo lo tengo claro, todo lo entiendo bien. Y me llamó la atención esto, ¿cómo es que ellos estaban en ese proceso de aprendizaje? Proceso de masticar bien, como se diría, ¿no? De rumiar, de digerir bien lo que pasaba. Y yo entiendo que eso pasa con cada uno de nosotros. Empezamos a entender algo de la palabra de Dios, lo tenemos en nuestra mente, pero a veces no lo digerimos bien, de tal manera que se haga práctico en nuestras vidas, real en nuestras vidas. Como que sabemos muchas cosas, por ejemplo, hay que orar, pero hay quienes como que todavía no entienden esto y no quieren todavía, uno se resiste a orar. Y cosas así. Y una vez más, ¿no? Preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto en mi vida realmente no solo lo he entendido, sino lo vivo en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a nuestro Señor? Mi relación personal con el Señor, ¿cómo está? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo está creciendo? ¿Está avanzando? Hay un texto en el versículo 23, al final del capítulo 2, que me llama mucho la atención y dice lo siguiente. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Allí me puse a pensar, qué doloroso, qué triste sería
¿Cómo sería que el Señor me diga, sí, tú has dicho que crees en mí, y en tu mente has creído en mí, pero yo no me fío de ti, porque sé lo que hay en tu corazón, sé cómo eres, sé cómo realmente eres, y no me fío de ti, porque dices que crees, pero no me amas, realmente no me amas, no lo has entregado todo, no lo das todo, no renunciaste a todo, no me fío de ti. Oremos un momento, nuestro Señor. Dios mío, hay una infinidad de milagros en tu evangelio, Señor, en general. Y hay muchas personas que se decidieron seguirte, Señor. Una multitud de gente detrás de ti. Pero en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, esa multitud de gente se fue y te dejó, te abandonó. Señor, ayúdanos a no creer de esa manera, tan superficial, tan interesada en algunas cosas de ti, pero no en reconocerte a ti como el Señor de nuestras vidas. Aquel que merece nuestra adoración, aquel a quien debemos todo nuestro ser y todo lo que somos. Ayúdanos, Señor Dios, a que no estemos diciendo que creemos en ti simplemente para sentir un poquito de paz o sentirnos un poquito bien en esta vida tan estresante. Ayúdanos, Señor, a que no digamos que creemos en ti solamente para tratar de recibir algún milagrito tuyo. Ayúdanos, Señor Dios, a no decir que creemos en ti simplemente porque queremos quedar bien con algunas personas o tener una buena relación con alguien. Ayúdanos, Señor, a no decir solamente que creemos en ti solo para no quedar mal con la familia o en medio de nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a decir que creemos en ti estando dispuestos a que la sociedad nos persiga, estando dispuestos, Señor, a que nuestra familia misma tal vez nos rechace por creer en ti, por seguirte a ti, seguir una forma de vida como tú quieres. Ayúdanos, Señor Dios, a decir que creemos en ti, estando dispuestos a entregar nuestra vida para no rechazar esta declaración de fe, que Jesús es el Señor de mi vida. Ayúdanos, Señor, a decir que creemos en ti como una vida que anuncia también esta verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.